En esta charla tengo intención de presentar críticamente algunos aspectos del volumen de la Pontificia Academia para la Vida, ¿no?, curado por su presidente, Monseñor Vincenzo Paglia, titulado Ética Teológica de la Vita, Escritura, Tradiciones, Fide, Pratiche, ¿no? Es este volumen que tienen aquí, ¿no?, bastante voluminoso, 527 páginas tiene, editado en la Editrice Vaticana el año pasado, 2022, ¿no? ¿Qué es lo que es este libro? Este libro recopila las actas del seminario de estudio promovido por la Pontificia Academia para la Vida, ¿no?, realizado entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2021, en el que participaron varios de los miembros de la Academia, no todos, y no todos los que participaron eran miembros de la Academia. Es más, al parecer, algunos de los miembros, e incluso miembros importantes de la Academia, por lo que tengo entendido, se enteraron del seminario después de la publicación, o por lo menos cuando salió la noticia. Como comentó uno de estos miembros, la doctora Mónica López Barahona, ¿no?, que es miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Academia para la Vida y presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune en España, ¿no?, donde ella dice, en una entrevista que se le hizo, que solo participaron una treintena de personas, teólogos y filósofos de distinta proveniencia y orientación intelectual, no todos ellos miembros de la Pontificia Academia, ¿no? Ella se quejaba justamente, no de no haberse enterado, sino de la doctrina de este volumen, ¿no?, posterior. Como digo, el texto tiene unas 527 páginas y consta de una presentación que hace Monseñor Vincenzo Paglia, escritos los nombres de los principales teólogos que intervienen para que entiendan, digamos, un poco por ahí, si no se escucha bien, para que entiendan bien los nombres y se les graben, porque son personas que hoy en día realmente tienen mucha prensa, varios de ellos por lo menos, ¿no? Digo, la presentación está a cargo del presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, y luego el volumen es seguido, esa presentación es seguida de 12 capítulos y un anexo con 2 homilías pronunciadas durante las celebraciones eucarísticas, ¿no?, de ese seminario. Cada capítulo está constituido por una sección de un texto base, es decir, primero se elaboró un texto base, se repartió entre los distintos disertantes y luego entonces se discutía sobre cada una de las partes. En la publicación entonces va una parte del texto base, al menos una y en algunos casos 2 ponencias sobre ese argumento y en algunos casos una especie, digamos, de resumen, de coordinación de otro de los que estuvieron ahí contribuyendo a ese seminario. En general, los escritos que encontramos en el volumen aprueban lo afirmado en el texto base, salvo algún caso puntual, como es el trabajo de Monseñor Ángel Rodríguez Luño, ¿no?, que lo encontramos en las páginas 157 a 163, que es crítico con algunas cuestiones terminológicas y sobre todo con ciertas tesis doctrinales, no solo de la parte que le toca comentar a él, sino de otras partes, ¿no? Lo más problemático se encuentra en el texto base, entonces, ¿no?, porque si bien por ahí capaz que algunas de las ponencias dicen cosas un poco más graves, pero el texto base quiere ser presentado de alguna manera como un punto de referencia del llamado, como algunos lo llaman así hoy en día, nuevo paradigma moral, ¿no?, que es el nombre con la que parecería que se quiere denominar la nueva propuesta moral, o al menos la propuesta en este escrito, que en realidad retoma en gran medida las tesis de la conocida como nueva moral, o personalismo moral, o moral autónoma, o autonomía teónoma, etcétera, los distintos nombres que ha tenido esta corriente, criticada y refutada, yo creo que de modo definitivo, en la encíclica de San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, ¿no?, en el año 1993.
El texto base fue elaborado por un grupo de teólogos compuestos por, están escritos en la pizarra, ¿no? Carlo Casalone, jesuita, docente de Teología Moral de la Universidad Gregoriana; Maurizio Chiodi, redactor, es el que hace la redacción del texto, ordinario de bioética del Pontificio Instituto Teológico Giovanni Paolo II; Roberto Del Oro, director del Bioethics Institute y docente de la Loyola Marymount University de Los Ángeles; Pier Davide Guenzi; Anne-Marie Pelletier; Pierangelo Sequeri, expresidente del Pontificio Instituto Teológico Giovanni Paolo II, que es la continuación discontinua, por decirlo de alguna manera, del famoso Giovanni Paolo II del Laterano, ¿no? Marie-Jo Thiel y Alain Thomaset, también jesuita, decano de la Facultad de Teología y profesor de Teología Moral en Francia, ¿no? En la Facultad de los Jesuitas de París. Varios de estos teólogos tienen una orientación reformista de la moral tradicional, tal como se encuentra expuesta en los documentos magisteriales hasta Benedicto XVI. Si bien ellos insisten en que lo que presentan no es más que un desarrollo homogéneo de esa doctrina, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo como si un gato que se cae del tejado pudiese llegar al suelo convertido en perro. Eso es lo homogéneo que uno puede ver, porque realmente lo que dicen es contrario a aquello de que sería su punto de partida. Por ejemplo, la Humanae Vitae de Pablo VI y algunas de las aplicaciones que vamos después a ver en la parte más práctica, concreta, que será muy breve, porque sobre todo quiero criticar los principios, que siempre son más importantes. Por ejemplo, Maurizio Chiodi, conocido por sus aperturas al mundo LGTB, en 2018 habló claramente de repensar la doctrina moral de la Humanae Vitae, como si se tratase de una profundización de la misma, pero terminando por afirmar la licitud de cuanto aquella condenaba expresamente. Más aún, Chiodi no solo sostenía la licitud de la contracepción, sino incluso su obligatoriedad en determinados casos. Dice él, hay circunstancias, me refiero al capítulo 8 de Amoris Laetitia, porque casi todas las cosas que van a afirmar van a tratar, digamos, de basarlas en la autoridad del Papa Francisco, particularmente la Amoris Laetitia, pero leída con la interpretación que hacen ellos, entonces, con su interpretación. Entonces él ya decía, esto es una conferencia que dio en la Universidad Gregoriana, ¿no? Hay circunstancias, me refiero al capítulo 8 de Amoris Laetitia, que justamente por responsabilidad requieren anticoncepción. O sea, para ser responsable están obligados los esposos a usar anticonceptivos. En el aporte que hacen en este volumen, que hace Chiodi, vuelve a repetir lo mismo, como voy a citar un poco más adelante. Por su parte, Pier Davide Guenzi, presidente de la Asociación de Teólogos Moralistas y profesor ordinario del nuevo Instituto Teológico Giovanni Paolo II, prueba a hacer algo semejante, distinguiendo entre lo que él llama plano descriptivo y plano interpretativo. El descriptivo parece identificarse con una cierta normatividad general y abstracta, donde pueden darse, sí, normas generales, mientras que el interpretativo es el concreto, que mira sobre todo la intención del sujeto. En este último se pueden encontrar excepciones a lo que prohíbe el primero. Esta palabra excepción es muy importante, pero voy a volver sobre ella, ¿no? Con esta gambeta entonces se elimina todo absoluto moral, porque evidentemente los absolutos morales quedan en ese plano descriptivo, pero en el concreto, el interpretativo, como digo, siempre se encontrará la solución para decir esto aquí es una excepción, ¿no? El jesuita Carlo Casalone, a su vez, es conocido porque levantó cierta polvareda a inicios del 2022 por un artículo publicado en la Civiltà Católica favorable, o que parecía por lo menos favorable, a la ley 219-2017 sobre la eutanasia debatida en Italia, al que le respondieron muy críticamente 60 asociaciones pro vida. Y si hablamos de declaraciones ambiguas y trastornadas, debemos mencionar al mismo presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, quien hizo mucho barro con su aparente defensa de la ley italiana del aborto, hace poco tiempo atrás, ¿no?
en el 26 de agosto del 22, ¿no? Y luego con su confusa postura en torno a la legislación favorable a la eutanasia, más cercano todavía a nosotros, ¿no? Esa otra. Eso fue el 21 de mayo de este año 23, ¿no? 2023. En posturas muy parecidas se colocan varios de los demás colaboradores, en particular quien hizo de moderador general del seminario, que es Philippe Bourdain, que es el actual presidente del Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, quien tuvo a cargo las observaciones finales. Él lo único que escribe es eso, las observaciones finales del volumen. Bien. Como una suerte de primer título de esto, cambio de paradigma, ¿no? En la presentación del libro, Monseñor Vincenzo Paglia se enorgullece del texto, no aclara bien si se refiere al texto base o al volumen en general, que él considera, palabras suyas, importante no solo por las cosas que dice, como es obvio, sino también por el modo en que las dice, ¿no? Y hablando ahora sí expresamente del texto base, que describe como un modelo al mismo tiempo descriptivo y conceptual, dice que asume la responsabilidad de obrar un giro, una svolta, un giro pasando, por así decirlo, de la esfera al poliedro. Recogiendo la invitación del Papa Francisco en Veritatis Gaudium, hemos intentado, dice, un cambio radical de paradigma. Bueno, no lo dice expresamente, pero el cambio radical y el giro, esa svolta de la cual habla, que realiza este volumen, debe evidentemente entenderse respecto de la doctrina magisterial sostenida por la Iglesia hasta el momento y contenida en cuanto a sus principios fundamentales en Veritatis Splendor de Juan Pablo II y en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque hay que recordar que al comienzo de la Veritatis Splendor, Juan Pablo II dijo, pues está escrito allí, que si bien se podría haber terminado primero la encíclica y publicarla, se esperó primero a la publicación del catecismo, que se hizo meses antes de eso, de modo tal de que la encíclica tuviera un marco de referencia doctrinal en la parte moral del catecismo, ¿no? Por eso evidentemente se leen juntos, ¿no? Y también cuando se los ataca juntos. Por eso tengan en cuenta cuánta insistencia ha habido en los últimos 2 años por parte sobre todo de prelados alemanes que trabajaron en el sínodo alemán, de pedir particularmente que se cambiara la doctrina del catecismo en algunos puntos particulares, ¿no? Por lo tanto, estamos ante cosas muy gruesas. Esta expresión cambio de paradigma aplicado a la discusión teológico-moral se debe al cardenal Walter Kasper, ¿no? Quien la introdujo durante su relación al consistorio de cardenales de febrero del 2014. Allí él hablaba de, son palabras suyas, la necesidad de un cambio de paradigma. Este enunciado encontró rápido eco, como vemos en el uso que hicieron, entre otros, incluso el cardenal Parolin y sobre todo el cardenal Cupich, ¿no? Blaise Cupich. Este último afirmó más tarde, ya publicada la exhortación Amoris Laetitia, porque el consistorio fue anterior, ahí se decide entonces por parte del Papa añadir al sínodo ordinario de la familia que estaba previsto uno extraordinario, hubo 2 años seguidos, ¿no? Entonces después de los 2 sínodos se elabora la exhortación Amoris Laetitia y el cardenal Cupich, ¿no? Dice que justamente eso, que estaba empujando un cambio de paradigma. Y Kasper, que volvió a afirmarlo en otro ensayo también posterior a la publicación de la exhortación, que se llamó así Il Messaggio di Amoris Laetitia, el año 2018, ¿no? Habla de un cambio de perspectivas y de paradigmas, sugiriendo que un cambio de paradigmas, dice él, no cambia en nada las leyes existentes, sino que pone más bien las leyes en un horizonte nuevo más amplio. No se trata de una novedad, sino de una renovación, ¿no? Bueno, eso son palabras, pero después hay que demostrarlo con los hechos, y en los hechos no es así, en realidad es un cambio de doctrina, como le hizo notar el cardenal Müller en un artículo donde él, remitiéndose a la doctrina del beato cardenal Newman, dice que un cambio de paradigma en cuestiones doctrinales, palabras de Müller, no implica un desarrollo sino una corrupción de la fe, ¿no?
La realidad es que esa renovación es un cambio radical donde lo que antes era negro ahora es blanco y lo que era inmoral puede ahora ser valorado como lícito e incluso, como sostienen sus seguidores, hasta obligatorio en circunstancias. Leí el texto de Chiodi hace poco, ¿no? De hecho, aunque muchos de los defensores del nuevo paradigma moral se esfuercen en hablar de un itinerario homogéneo que va de Humanae Vitae a Amoris Laetitia, interpretando, por supuesto, a Amoris Laetitia como lo hacen ellos, sesgadamente, ¿no? Y como vemos que así hace este volumen de Ética Teológica de la Vita, desafía y contradice toda lógica racional y el mismo principio de contradicción. Volviendo al ejemplo del gato que se cae del tejado, si cuando llega al suelo es un perro, ahí no hubo evolución, hubo en algún momento de la caída una suplantación, ¿no? Si no aceptamos este principio elemental, renunciamos a la posibilidad de pensar y a la posibilidad de la verdad. Por otra parte, para Casper, el presunto cambio paradigmático que habría realizado Amoris Laetitia, es decir, su interpretación del documento, afecta a todo el arco moral. Porque la exhortación, dice él, palabras textuales, se refiere a la teología moral y por tanto tiene efectos sobre muchas situaciones análogas. ¿Análogas a qué? A la del problema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, del que venía hablando Casper. Es decir, esto además es solo un ejemplo. Lo que yo aplico aquí, o lo que él dice que se aplica aquí, en realidad vale como principio para aplicarlo a todo el campo de la moral. Pues es un cambio radical. No solamente en este punto concreto, ¿no? Concretamente, después, ¿a dónde lo van a aplicar? Y la primera cosa a la que la van a aplicar es a la legitimación de la anticoncepción, ¿no? No debemos nunca perder de vista también que la expresión cambio de paradigma es algo acotado, uno tampoco puede usarla como quiere, porque eso no lo inventa él, lo aplica a la discusión teológico-moral, pero es algo anterior. Esto fue elaborado, esta expresión paradigma y cambio de paradigma, a Thomas Kuhn, quien la usó por primera vez en 1962 dentro del debate de la filosofía de la ciencia, y el sentido que tiene allí de cambio de paradigma es una revolución radical. Es decir, un cambio sustancial en la doctrina científica, ¿se entiende? ¿No? En el sentido de una sustitución de modelos de explicación científica. Al pasar ese concepto dentro de la teología, se refiere entonces a la sustitución de un modelo de explicación teológico-moral por otro modelo distinto de explicación teológico-moral, ¿no? Según entiende la doctrina de Casper, Monseñor Livio Melina, ¿no?, que fue el último presidente del Juan Pablo II, del Giovanni Paolo II, anterior a esta reforma que se hizo, ¿no?, y que es uno de los más claros moralistas que tenemos en este momento, él, analizando la posición de Casper, voy a usar 2 o 3 escritos de Melina, distintos, y de otros autores, ¿no?, pero a él lo voy a usar bastante. Él dice: la introducción de un nuevo paradigma en la teología pastoral de la familia quiere decir, para Casper, sustancialmente 2 cosas. Primero, introducir en la ética un nuevo lenguaje que sustituye los términos tradicionales. El pecado pasa a ser imperfección o fragilidad. No se usa más el término adulterio porque se supone ofensivo para las personas. Se habla de parejas irregulares. Las tradicionales circunstancias atenuantes de la responsabilidad que la moral casuística para confesores valoraba después del acto pasan a ser ahora excepciones de la norma. Esto es muy importante, porque excepción de la norma, ¿no? O sea, cuando una situación, una circunstancia que atenúa la responsabilidad, lo que da por resultado es un acto que, siendo malo, siendo pecado, no se le atribuye la responsabilidad a la persona, porque una circunstancia no era consciente de lo que pasaba, no conocía, no tenía plena libertad, estaba drogado, entonces el acto es malo, pero él no es responsable de lo que pasó. Iba manejando borracho y se emborrachó sin darse cuenta, tomó una copa de más, bueno, entonces una circunstancia. En cambio, una excepción define una situación que es legítima. O sea, esta no cae en la ley, ¿entiende? Entonces, no es un cambio de lenguaje, es un cambio de doctrina. Ellos usan la palabra excepción, son excepciones de la norma. O sea, quiere decir que la norma que condena algo no condena esto concreto. Esto pasa a ser legítimo. Entonces son
Es un desplazamiento bastante digamos, radical, por decirlo de una manera. Primero, eso significa el cambio de paradigma para Casper, y en segundo lugar, significa usar una epistemología historicista y existencialista. La interpretación innovadora que Casper propone se articula, dice, en torno a 3 elementos, o sea, los puntos de referencia con los que va a interpretar o va a hacer los juicios morales. 3 elementos: la palabra de Dios, la doctrina y la pastoral. Ahora empieza a entrar toda la pastoral últimamente como un punto importante de exégesis, de hermenéutica del valor moral de las cosas, ¿no? Palabra de Dios, doctrina y pastoral. La palabra de Dios, dice, es absolutamente vinculante para la Iglesia, obliga totalmente. Ahora después se va a hacer una manganeta para que pierda fuerza, ¿no? Es absolutamente vinculante para la Iglesia, pero no se identifica con la doctrina. Esta está, por tanto, relativizada respecto de la palabra de Dios, que tiene un primado sobre las formulaciones dogmáticas. Nada puede ser calificado como absolutamente verdadero o falso de una vez para siempre. Para Casper, la doctrina es el tentativo, siempre falible, de conceptualizar la palabra. La palabra de Dios entonces es algo que, claro, se escapa a nuestra comprensión. Buscamos conceptualizarlo en fórmulas doctrinales que son siempre imperfectas, siempre incompletas, ¿no? La palabra de Dios no es en sí misma conceptualizable, si bien tiene un valor absoluto. La doctrina debe ser por eso continuamente criticada desde la palabra, y viene también criticada desde la realidad pastoral. Existen circunstancias históricas desde las que se critica la doctrina. La doctrina se critica desde la palabra y desde la praxis, digamos, la práctica pastoral. La praxis se convierte pues en elemento crítico de la doctrina. Para Casper, siempre estoy citando a Melina, tiene que haber una correspondencia adecuada entre doctrina y la cultura del ambiente. La doctrina debe ser relativizada respecto de la praxis para poder expresar las exigencias de la palabra. Palabra siempre con mayúscula, la palabra de Dios. Sobre todo cuando se trata de doctrina moral. El criterio del discernimiento viene exasperado, todo hay que someterlo a discernimiento, y se convierte en clave hermenéutica universal. Por tanto, es verdad que no se va directamente contra la doctrina, pero viene predispuesto todo para que haya un cambio de doctrina. La doctrina es puesta en una situación de continuo ayornamiento con la ayuda de una exégesis historicista y existencialista de la verdad de la palabra, que no sería jamás conceptualizable. La praxis cambiará y cambiará la doctrina, lo que significa primado de la praxis pastoral o conversión pastoral de la teología, de la que se habla tanto hoy en día. La praxis se convierte pues en fuente de doctrina. En la Iglesia se trata, por lo tanto, de abrir procesos, dice Melina, está interpretando lo que propone Casper y toda esta corriente. Lo que hay que hacer entonces, según ellos, es abrir procesos para que la praxis cambie la mentalidad de los fieles y luego se pueda cambiar la doctrina. ¿Entiendes? Ese es el proceso. Y aquí expuesto el sentido del cambio de paradigma en su origen, es decir, en Casper. La formulación atrajo entusiastamente la atención de los teólogos que ya venían haciendo intentos semejantes desde hace tiempo, pero no le encontraban una fórmula tan interesante o llamativa. Se cambiaba en definitiva, con todo esto, ¿qué cosa? La fuente de la revelación, que deja de ser la palabra de Dios y la tradición, que están ahí, sí, pero de un modo confuso, ¿no? Para pasar a ser la palabra de Dios interpretada por la opinión del mundo, es decir, por la cultura dominante, porque no puede dudarse de que la llamada opción pastoral consiste en concreto en tomar en consideración las situaciones complejas en que viven algunos cristianos que han asumido modos de vida mundanos o paganos según el lenguaje bíblico. San Pablo ya lo dice: os conjuro en el Señor que no viváis ya como viven los gentiles, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Efesios capítulo 4. El volcar la preocupación pastoral por ayudar a estas personas es esencial a la fe, pero el asumir esos modos de vida como criterio de la doctrina moral es contrario a la fe. El camino sinodal alemán, ¿no?, que ha ocupado la atención mundial desde el 1 de diciembre del 2019 hasta mediados de marzo del 2023, ha sido una muestra clarísima de esta actitud, elevando los signos de los tiempos,
es decir, la cultura reinante, a fuente de revelación, como se lo hizo notar algún cardenal, ¿no? Casper, que denunció últimamente las reformas incompatibles con el Evangelio en el camino sinodal alemán, hasta él se escandalizó de los resultados que tienen, sin embargo, no dijo nada hasta el momento sobre el hecho de que en el fondo dichas derivas pueden ser consideradas consecuencias de la propuesta que hizo él. En ningún momento dijo, bueno, se fueron, digamos, eso no es lo que yo proponía. Porque en definitiva es sacar las últimas consecuencias de lo que él propuso. Casper se escandaliza de algunas propuestas del camino sinodal alemán y acusa a este incluso de intento de golpe de Estado, e incluso avisa en algunas declaraciones que hizo últimamente de inventar una nueva iglesia, le dice, Pero lo suyo, dice Melina en otro artículo, dice lo suyo es más grave todavía que eso que le está denunciando, porque lo suyo, dice, no es una herejía sobre un punto específico de doctrina, sino más propiamente una meta-herejía, dice, que convulsiona la sustancia misma de la fe y de la vida cristiana, porque los puntos que puso él, eso que antes he tratado de resumir, en definitiva da pie para lo que ha hecho el camino sinodal alemán y muchísimo más, ¿no? Pues eso. Sin embargo, para cerrar este puntito del cambio de paradigma, hay que decir que este nuevo paradigma moral tiene muy poco de nuevo, porque coincide sustancialmente con las propuestas de la conocida como Nuova Morale de los años 60-80 del siglo pasado, y sobre todo con la autonomía teónoma, ese es el nombre que tiene esa doctrina, criticada por la Veritatis Splendor en 1993. Ahora se la está llamando nuevo paradigma moral, pero a pesar de que representa diversas variantes, según los autores no es más que un eco de las viejas propuestas de la moral postconciliar, ¿no? Es más, en uno de los artículos Melina hace un cuadro muy interesante, que no voy a entrar en él simplemente porque se alargaría mucho, pero donde muestra que esto que llamamos el paradigma, bueno, ¿en qué consiste el paradigma? Dice, en realidad es que no hay uno solo. Hasta el momento se podrían considerar incluso 3 nuevos, digamos, intentos de paradigma moral, ¿no? Entonces lo señala y pone los autores que defienden cada uno de ellos, simplemente para que tengan una idea en los que él coloca los autores, porque algunos son los que están trabajando en este volumen, el primer tipo de paradigma moral, siempre dentro de todo volver a la contradicción de la Veritatis Splendor, en la primera propuesta, digamos, de paradigma moral, él coloca en esa posición a Jean-Marie Garrigues, Alain Thomaset, que es uno de los, lo voy a mencionar, uno de los redactores del texto base, y el cardenal Ouellet, que incluso dice que cambió de doctrina de cuando era profesor de Juan Pablo II, ¿no? En esto. No sé, últimamente. Esto fue al principio, cuando empezó la discusión, él tuvo propuestas que no son del todo correctas. Un segundo tipo de paradigma lo coloca Giuseppe Angelini y Maurizio Chiodi, el que redacta el texto base, ¿no? Y que voy a mencionar mucho ahora a continuación. Y en el tercer tercer propuesta de paradigma lo coloca, y para él es el peor de todos, a Philippe Bourdain, el actual presidente del Instituto Juan Pablo II, Instituto Teológico, y el relator de este seminario. Segundo título, simplemente esto, alguna voz discordante. O sea, hay que hacer justicia. No todos los autores que trabajaron en el seminario y que incluso tienen publicado aquí su contribución están de acuerdo con el texto base. Ya mencioné entonces, hay que volver a decirlo, ¿no?, que al menos el caso de Monseñor Rodríguez Luño, a él le toca hacer un comentario del texto base, los números 73 a 108, y él critica la parte, no solamente critica esto, sino dice, aunque no me toque esta parte a mí, quiere criticar una parte importante sobre el tema de la conciencia, que no se la dieron a él esa parte, pero que él dice que es uno de los puntos más graves del documento, ¿no? Entonces, por lo menos para decir, no todos están de acuerdo, ¿no? El tercer titulito, el primado de la hermenéutica y la disolución de la ley natural. Vendría a ser, ahora entramos en los grandes temas que creo están lo más grave que aparece en este documento. Voy a tocar algunos temas y después 2 doctrinas concretas, la de la anticoncepción y la fecundación artificial, 2 aplicaciones.
que tendría que ser, digamos, lo central, porque esto es un documento de la Pontificia Academia para la Vida, ¿no? Entonces, en realidad, gran parte del texto base afecta a los principios de la moral. Y después, en la aplicación, se toca el tema de la natalidad, entre el tema de la anticoncepción, fecundación artificial, y después está el enfermar, el sufrimiento y un poco el morir, ¿no? Con todo el tema de la eutanasia. Yo me voy a referir solamente a dos aplicaciones concretas. Bien, el primado de la hermenéutica. Maurizio Chiodi, en su contribución, sostiene que el texto base intenta hacer una revisión, dice él, así como lo presenta, después no corresponde a la realidad. Una revisión que no rompa con el pasado de la tradición teológico-moral, sino que lo reinterprete en las nuevas condiciones culturales a la luz de la revelación bíblica, en un movimiento continuo, necesario, de reactualización y recontextualización hermenéutica. Entonces siempre van jugando con esto. Acá no estamos rompiendo con el pasado, con la tradición, sino que estamos reinterpretando. Y la reinterpretación, como le dije, era un gato que de pronto ladra. Entonces acá, más que reinterpretación, evidentemente hay una suplantación, ¿no? Este punto del primado de la hermenéutica, de esta reinterpretación, es lo que denuncia Monseñor Melina entre los problemas de fondo del volumen, como primado de la hermenéutica. Ya no hay principios o verdades morales absolutas, sino que todo debe interpretarse, ponerse en contexto, considerarse históricamente y en lo particular y circunstanciado, porque de eso dependerá que algo sea bueno o malo. No de un principio, sino de las circunstancias, ¿no? Por supuesto, de esta manera, a la postre termina siempre encontrándole la vuelta a cada caso concreto para verlo como bueno, lícito o incluso obligatorio, aun cuando estemos hablando quizá del adulterio o de la fecundación artificial. Porque se parte, como ya mencioné, de una suerte de dependencia de la doctrina respecto de la pastoral. Ellos lo van a presentar de una manera como para hacerlo más potable, diciendo que se trata en realidad de una circularidad entre pastoral y doctrina. Es decir, la doctrina ilumina la pastoral la doctrina, después la pastoral la doctrina la pastoral y así sucesivamente, ¿no? Y de una participación de la praxis pastoral en la reformulación de la doctrina. Es decir, la praxis pastoral se toma como principio para reformular, o sea, para volver a dar el contenido doctrinal. Por eso se sostiene el primado de la hermenéutica en el acceso a las verdades morales. Dice así el autor que está criticando esta doctrina. Dice: el obrar se funda siempre y solo sobre el interpretar, que no puede tener sino un carácter de continua revisión y por tanto de provisoriedad. Eso es Melina, ¿no? Y Melina dice que el autor de referencia es Klaus Demer, ¿no? Que está citado, de hecho, 5 veces, pasa que son 2 de ellas están en la misma nota, por lo tanto en total son 3 referencias distintas que se hace de este autor, en página 204, 214, 246, y en una de ellas se reconoce que este autor tiene formación raneriana, el cual se basa en la teoría de la comprensión histórica de Gadamer. Estamos en la reinterpretación hermenéutica, la doctrina hermenéutica de Gadamer. Dice Melina: la ineludible historicidad de la condición humana y la relatividad del contexto cultural del sujeto impiden un conocimiento en términos de una absolutez metafísica de una verdad de Dios y del hombre sin historia, siempre definida en el volumen como abstracta, ¿no? Y añade esto: por eso se adopta lo que Cornelio Fabro llamó el principio de inmanencia, característico de la modernidad, que consiste en la elección de pensar el ser desde dentro de la conciencia, es decir, de la experiencia y de la historia, por lo que no sería posible acceder a la verdad como tal, porque toda verdad conocida solo es aprendida en la medida en que es pensada por el sujeto. No entro en ese tema, él hace toda la explicación, pero ahí tenemos entonces, o sea, en definitiva, ¿cuál es la propuesta? Bueno, es lo que el padre Fabro ha dicho, el principio de inmanencia. Cuando hablan de la interpretación y el primado de la hermenéutica es eso, ¿no? O sea, en definitiva, es todo visto. La verdad se llega desde la conciencia interpretada históricamente y, como veremos después, de la conciencia que es creadora de las normas, ¿no? Y en este mismo sentido se reinterpreta la ley natural
dice expresamente el texto base, número 212 a 112 a 114, dice así: solo como hermenéutica siempre histórica y culturalmente condicionada de las experiencias humanas generales, ¿no?, se puede entender la ley natural. Históricamente. Bien, no me extiendo más sobre eso. Otro punto más: hipertrofia de la conciencia y negación de los absolutos morales. Desde la presentación que hace Monseñor Paglia se indica que uno de los temas que intenta abordar el texto base y los comentarios pertinentes es el de la relación entre conciencia y norma o ley, ¿no?, y discernimiento a la altura del universal humano y de lo específico cristiano. Página 11, ¿no? Y tal es precisamente el argumento de uno de los capítulos, el capítulo 5, ¿no?, de todo este volumen, trata de este tema. De él dice la introducción de Monseñor Paglia que se presenta, palabras textuales, se presenta como una profundización propiamente teológica de la ética de la vida en la línea de la inteligencia pastoral de la fe de la Iglesia transmitida por el Papa Francisco, ¿no? Bueno, siempre van a tratar de pasarle la pelota al Papa Francisco para que él sea responsable de lo que ellos dicen, ¿no? Pero la concepción de la conciencia que recorre el libro es la opuesta a Veritatis Splendor y al magisterio en general. Es decir, tanto el texto base como la mayoría de los comentarios subrayan una primacía de la conciencia sobre la verdad. En el número 112 del texto base, página 182, dice: la verdad no se revela a un conocimiento puramente pasivo, más bien el conocimiento mismo ejercita una función activa y constitutiva respecto de la verdad. No todo lo que dice sobre la conciencia está mal, hay que decir, o sea, no está todo mal. Está en lo cierto, por ejemplo, cuando recuerda, palabras textuales del texto base, que el mandato ético pertenece a la conciencia humana y no puede reducirse a una ley abstracta separada de la experiencia personal y cultural. Sin duda, está bien, porque es la conciencia, o en la conciencia, donde se juega el bien y el mal de los actos humanos, pero no en el sentido de que ella crea el valor moral, sino de que allí se percibe la verdad del bien, como analizó en detalle la Veritatis Splendor en los números 54 al 64. Pero cuando el texto base dice lo siguiente, número 104, ¿no?, dice: la circularidad entre conciencia y norma, entre ley, permite superar la rígida distinción entre la objetivación de la norma encargada de delinear la verdad con independencia del sujeto, o sea, poner la verdad al margen, digamos, de cuáles son las circunstancias concretas, y la subjetividad de la conciencia con la consciente reducción de ésta a una facultad humana como instrumento de aplicación de la ley. O sea, con esa descripción, nosotros ahí vemos que en realidad lo que se está haciendo es exasperar la dialéctica entre conciencia y ley, replicando la moral de obligaciones de la ética racionalista, ampliamente superada por la auténtica moral tomista, no la de Santo Tomás formalísticamente entendido, sino el verdadero Santo Tomás, y por la magnífica síntesis de Veritatis Splendor. En la ética de la virtud, que es la del magisterio de Juan Pablo II, no hay oposición entre libertad y ley. Varias veces Papa Juan Pablo II habla de la presunta oposición, porque para poder subrayar el primado de la subjetividad, lo que tienen que hacer es una caricatura. Primero entonces poner una o ley o conciencia. Entonces, claro, antes era todo ley, bueno, la alternativa que me queda es solamente ir al otro lado. Y eso es lo que hace. Pero eso es una caricatura, porque en realidad entre ley y conciencia no hay oposición. Pues el Papa habla de la presunta oposición. Hay oposición, pero en la doctrina del racionalismo moral, que lamentablemente es el de algunos divulgadores de Santo Tomás formalistas. Por eso le dieron pie, aunque ellos después no cometen errores, porque cuando bajan a la práctica, como son bien católicos, salvan las aplicaciones concretas, pero los principios que dieron no son correctos, no están bien expuestos, no es Santo Tomás ese, ¿no?, como después voy a explicar un poquito mejor, ¿no? Entonces dieron pie a todo eso. Entonces estos aprovechan eso y vuelven. Cada vez que ellos exponen la doctrina tradicional, curiosamente no van a Santo Tomás, al auténtico Santo Tomás, ni al auténtico magisterio, porque podrían ir a Veritatis Splendor. Ellos vuelven siempre a reformular las cosas como si nosotros pensáramos
en términos de la ética racionalista. Hoy en día los autores la llaman ética de la tercera persona, ¿no? Así, porque mira las cosas desde afuera, ¿no? En la ética de la virtud, digo, no hay oposición y por tanto no puede haberla entre conciencia y ley si esta última es rectamente entendida como verdad del bien. Por eso Juan Pablo II hace anteceder a su exposición sobre la conciencia los extensos análisis dedicados a la verdad como constitutivo de la libertad, Veritatis Splendor, número 31 al 34, y a la relación armoniosa entre libertad y ley, números 35 al 53, y luego culmina la exposición de la conciencia con algunos párrafos dedicados a la búsqueda de la verdad y del bien, números 62 al 64. Por eso, la oposición entre libertad y norma, entre conciencia y norma, ¿no?, es calificada 3 veces en Veritatis Splendor como conflicto presunto. ¿No? En el número 35, en el 46 y en el 51. Y solo existe, como he dicho, en la moral casuística, que redujo el estudio de la moral a la creación de sistemas para solucionar conflictos entre libertad y ley. Pero esa moral no es la de Santo Tomás, sino, paradójicamente, la que está en la base de la nueva moral y del nuevo paradigma moral. Tal dialéctica justamente hace imposible salir del problema a no ser volcándose por uno de los 2 puntos de referencia. O una norma descarnada, que es lo que ellos acusan de que era el pasado, sí, pero no el pasado de Santo Tomás o el magisterio, ¿no? O una norma descarnada, o, no queda otra, irse a un subjetivismo arbitrario, que es lo que sucede en las éticas de las circunstancias, ¿no? Distintas, son distintos sistemas, teleologismo, consecuencialismo, y es lo que retoma, en definitiva, las nuevas propuestas, este nuevo paradigma moral. El texto base y algunos comentarios pretenden buscar una solución que supere el conflicto, pero no hacen más que volver a la doctrina de la conciencia creadora de la norma moral, con la única novedad, o sea, lo único novedoso, es que tratan de presentarla con una apariencia de moderación. Como una suerte de relativismo pero controlado, como si dijéramos, no es que se pueda adulterar siempre o fornicar cuando uno se le venga en gana, o mentir indiscriminadamente, sino en determinados casos. Entonces, vamos moderados, como esto pasa evidentemente, ¿no? E incluso en determinados casos hasta esto puede ser obligatorio, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Como consecuencia de todas estas doctrinas vemos una sobrevaloración de la libertad, al punto de que se llega a afirmar con un notable sabor sartriano: nosotros somos nuestra libertad. Texto base número 113, página 183. Más todavía, hasta encontramos la pretensión de cambiar el concepto mismo de persona. El texto base dice en el número 114, página 183, dice: una hermenéutica de la persona en términos de libertad en relación presenta una superación definitiva de la noción tradicional de persona como racionalis individua sustancia. Punto. Pasamos a tener un concepto de sustancia nuevo. Esto, ¿no? Bueno, y sigue el texto diciendo así: la persona no debe ser comprendida a la luz de categorías sustancialistas, sino más bien en términos de un proceso histórico, un obrar que encuentra su cumplimiento en la relación de amor. El pasaje de una interpretación de persona en términos de sustancia a una en términos de acto comporta la conciencia de que la comprensión de persona implica, en último análisis, una valencia práctica y no teórico objetivante, en el convertirse en, o sea, diventare, dice, en sí mismo. En el convertirse en sí mismo, el sujeto moral responde a la promesa del bien que está inscrita en su vida. En definitiva, ¿no?, esto a la ideología de género le viene como anillo al dedo, porque es lo que está diciendo la ideología de género. Por eso ven que las críticas a la ideología de género son siempre muy tímidas, ¿no? Bien, otro titulito: el juicio moral sobre los actos y las normas universales. El nuevo paradigma comete el mismo pecado que afectaba a las corrientes morales refutadas en Veritatis Splendor, y que consiste en no comprender o no aceptar la auténtica doctrina sobre el objeto moral como fuente primaria del juicio moral de acción, como señaló Juan Pablo II en Veritatis Splendor 78. No leo el texto porque es largo, pero bueno, ahí está resumido toda la doctrina del acto moral. Recomiendo
releer ese pasaje, o toda la encíclica, pero ese pasaje en particular. Las erróneas afirmaciones que propone el texto base sobre anticoncepción, fecundación artificial y otros argumentos ponen de manifiesto este defecto raigal, porque la ética racionalista nunca entendió qué es el objeto moral del acto, identificándolo con algo externo al sujeto, y consecuentemente oponiendo lo objetivo, malentendido, a lo subjetivo, mal reducido, como si el objeto fuera algo externo e independiente a la intención del sujeto, y solo la intención tuviera que ver con la subjetividad. Entonces, ese es el problema. Objeto, ellos entienden, el objeto del acto, entienden que es algo ajeno a la intención del sujeto, y por lo tanto no tiene nada que ver con la subjetividad. Eso no es el objeto moral, eso es el objeto físico. Ese es el objeto físico, ¿no? Ahora, cuando ponga algún ejemplo, se va a entender bien lo que estoy diciendo, ¿no? Porque la moral racionalista o formalista, que como digo, es la que ellos están teniendo en cuenta cuando hablan de la moral tradicional, ¿no? Entonces interpretan mal históricamente cuál es la verdadera doctrina del magisterio y la de Santo Tomás. La moral racionalista o formalista mira la acción, como dije, desde fuera del sujeto, mientras que la moral tradicional, la de Santo Tomás de Aquino y del magisterio, particularmente en Veritatis Splendor, lo mira desde el mismo sujeto que actúa. El objeto moral es, en efecto, y esto es Veritatis Splendor 78, el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto del querer de la persona que actúa. El objeto moral es un fin, solo que es el fin próximo y no el fin remoto, que ese es el fin de la acción. Es, por tanto, un fin, si bien distinto del fin último de la acción que el sujeto se propone, ¿no? Como los ejemplos clásicos, ¿no? El que roba para adulterar tiene intención de robar, tiene intención de ordenar eso al adulterio a su vez, ¿no? Que va a hacer con el dinero que obtenga de su robo. Pero los dos están en el proceso. Ética de la primera persona, ¿ven? Se mira desde adentro, entonces todo entra en la subjetividad, en el buen sentido de la palabra subjetividad, ¿no? En cambio, ellos hacen esa dialéctica de objetivar, entonces la persona es desencarnada, es vista sin tener en cuenta sus intenciones. Entonces hacen una caricatura del objeto moral. Cuando Chiodi afirma, página 322 de este volumen, que la tarea fundamental de la teología moral fundamental es hoy superar la lastimosa separación entre moral objetiva y moral subjetiva, ¿no? Malamente fundada la primera sobre la norma racional de la naturaleza y la segunda sobre la creatividad indiscriminada de la conciencia, hace una caricatura del verdadero pensamiento tradicional y magisterial, describiendo un cuadro que corresponde en realidad a la moral racionalista, ¿no? Porque en realidad la moral objetiva, la moral del objeto, es también algo que mira desde el sujeto, es el sujeto el que está, proponiéndose este acto concreto como objeto de su elección concretamente, ¿no? Por eso Chiodi va a proponer como solución de este conflicto que está en su cabeza, pero fíjense que esto de conflicto presunto, falso, 3 veces lo menciona Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, porque ya jugaban los teólogos del siglo pasado con esa caricatura, de modo tal entonces de proponer la alternativa a lo que ellos llamaban una moral fisicista, objetivista, materialista, a algo que va el sujeto, la dignidad, la libertad, la subjetividad, ¿no? Entonces va a proponer Chiodi como solución el fundarse en la creatividad de la conciencia, ¿no? La creatividad de la conciencia, quitando simplemente de la creatividad un adjetivo, que es el de indiscriminada. O sea, él dice, lo que hay que evitar es la creatividad indiscriminada. Creatividad sí, indiscriminada no. Entonces ve como todos buscan hacerlo como si al moderar un poco esto ya fuera pasable, ¿no? Como si fuese posible esto. Su intento por eso está condicionado al fracaso, porque el mantener el concepto erróneo de lo que entiende por moral objetiva y por lo tanto también de objeto, no puede salir del círculo vicioso y en vez de superarlo, termina otra vez dentro de la misma dialéctica, solo que optando por una moral totalmente subjetiva, ¿no? Así él y los moralistas de su entorno, que son la mayoría
de los que colaboran en este volumen, terminan haciendo de la conciencia, de la intención y de las circunstancias el único juez de la moralidad de los actos, negando en consecuencia que haya actos intrínsecamente malos. Esto lo afirma expresamente. Página 323, esto es Mauricio Chiodi, dice: es imposible valorar moralmente el acto prescindiendo de la conciencia, de su intencionalidad, de la intención del fin último, de sus relaciones, de los eventos, de la cultura a la que pertenece, en suma, de la totalidad de las circunstancias. Con esa afirmación se opone expresamente a lo que dice Veritatis Splendor número 80, que a su vez está citando Reconciliación de Penitencia 17 y que dice así: la razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada a su imagen. Son los actos que en la tradición moral de la Iglesia han sido denominados intrínsecamente malos, intrínseche malum. Lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias. Exactamente lo contrario de lo que Chiodi está diciendo en el párrafo citado. Para entender bien este pensamiento, a mí me pareció mucho más claro una entrevista que dio después del volumen el mismo Chiodi, una entrevista con Fabrizio Mastrofini en Settimana News a propósito justamente de este volumen. Le hacen preguntas sobre él, ¿no? Y allí, después de decir, ¿no?, sin mucha convicción, dice que él cree, credo que no sé en el sentido de creer como fe, sino como opinión, creo que no se deben negar los actos intrínsecamente malos. Después de eso termina por negarlos, ya que continúa diciendo, sino, o sea, no, entonces creo que no hay que negarlo, sino que hay que pensar al mismo tiempo en raíz qué es un acto, superando la interpretación objetiva. Siempre vuelve a lo mismo, ¿no? Superando una interpretación objetivada, es decir, que prescinda de las circunstancias, de los efectos y de las intenciones inscritas en los sujetos implicados. Es necesario, por tanto, una valoración más amplia, circunstanciada, que no se puede deducir simplemente de la afirmación jurídica de las normas. Por otra parte, un acto intrínsecamente malo como el matar siempre ha sido, con justicia, interpretado en los límites de no matar al inocente, introduciendo una distinción, ¿quién es el inocente?, que alude a las circunstancias y a la cualidad de las intenciones escritas en las relaciones humanas signadas por la violencia. Bien, este párrafo es ilustrativo de la incomprensión de la doctrina católica sobre el objeto moral, tal como está expuesta en Santo Tomás y en la Veritatis Splendor. Supongo que no la comprende, la otra sería que la comprenda y digamos, la tergiverse deliberadamente, que sería peor. La norma moral no matar, en este caso, la que vamos al ejemplo de él, que prohíbe el acto por su objeto, es calificada por Chiodi como jurídica, ¿no? Eso es jurídico, que quiere decir para él abstracto, genérico, ¿no? O sea, él la entiende como que lo que está mandando esa norma, ese mandamiento, es el quinto mandamiento, es no quitarle la vida a un ser humano. Como si el mandamiento en realidad dijera eso. Entonces es una cosa general, a un ser humano, ¿no? Por eso solo la consideración de la circunstancia, en este caso él dice la circunstancia inocente, la condición de inocente, y de la intención de quien lo ejecuta, ¿no?, nos daría el juicio correcto, el juicio que él llama circunstanciado. Bueno, este planteamiento es falso, es radicalmente falso, porque la norma universal, la que expresa la prohibición de un acto por ser intrínsecamente malo, no es no matar, en el sentido de no quitar la vida a un inocente. Aunque la formulación común la exprese sobreentendiendo tal sentido, ¿no?, en realidad la norma, que el quinto mandamiento, es no matar al inocente, no es no matar a un ser humano, ¿no?, sino no matar al inocente. Esa es lo que está prohibido, porque de hecho existe la posibilidad de matar a un ser humano legítimamente, como el caso en la guerra, como el juez que condena a muerte, etcétera, ¿no?, o al injusto agresor. Chiodi, al igual que hicieron antes que él los defensores de la ética de las circunstancias, los proporcionalistas y los consecuencialistas, que son condenados en Veritatis Splendor, o refutados por lo menos, quiere presentar las normas como abstractas, generales, o como las llamaban ellos, premorales, anterior al juicio moral, las cuales solamente entrarían en el plano moral
por las circunstancias y la intención. Entonces, por eso él presenta el no matar como un acto indiferente, ¿no? Como una formulación indiferente, genérica, que puede admitir especies lícitas, matar al agresor injusto, e ilícitas al inocente, y estas variantes, que pasa a ser de esta especie o de esta otra especie, es definido ¿por qué? Por las circunstancias, las intenciones o las consecuencias, pero no por la acción en sí. El objeto moral para ellos siempre sería premoral o indiferente, genérico, abstracto, o la expresión que utiliza él, pues se ve que tiene más fuerza hoy en día, jurídica, ¿no? Quiere decir eso. En realidad, el objeto moral no es esta caricatura, sino que es aquella acción, siempre es un acto, nunca es algo material o físico, es aquella acción elegida por la voluntad y valorada en la misma acto de elección, ya es valorada por la razón práctica según su relación con el bien auténtico de la persona y con el fin último del hombre. Por eso, matar al inocente y matar al agresor no son dos especies diversas de un acto premoral, que sería no matar al ser humano, sino dos actos esencialmente distintos por su objeto moral. Esencialmente distintos por su objeto moral, ¿no? Solo el primero es el que está expresado en el quinto mandamiento del Decálogo, aunque su formulación pueda no ser tan explícita o no tan feliz, si se quiere, ¿no? Matar al agresor o ejecutar al condenado a muerte por la justicia jamás ha sido considerado bíblica o magisterialmente como una excepción del mandamiento no matar, sino como algo distinto a lo que éste prohíbe. El problema es que la ética racionalista influyó en una época de la Iglesia, incluso sobre documentos del magisterio, que entonces en la formulación no son tan felices, si bien después en la explicación está perfecta la doctrina. Por ejemplo, los documentos que tenemos bajo Pío XII, que fueron formulados, la redacción, por los teólogos de confianza, los teólogos moralistas, eran formalistas. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se habla de la esterilización, se habla de esterilización directa e indirecta. Eso. O sea, la esterilización directa es ilícita, la esterilización indirecta es ilícita. La crítica que le hacía Monseñor Cáfaro, me acuerdo, dice, Santo Tomás directamente nunca hubiera usado eso, porque la esterilización indirecta es que no es esterilización. La esterilización en un acto de esterilización indirecta en realidad es una consecuencia. Ahí está poniendo, la esterilización directa es un caso donde lo que se busca, el objeto moral, es volver estéril a la mujer. En el caso de la llamada esterilización indirecta, es un acto terapéutico que lamentablemente, como consecuencia de, no sé, extirpar, por ejemplo, un tumor, una de las consecuencias que tiene es que además, que la primera consecuencia es que la mujer se salva, ¿no? Pero otra de las consecuencias es que queda también estéril, no va a poder tener hijos después. Pero eso no es lo que se ha buscado. O sea, no es lo elegido, ¿no? Es una aplicación de un principio, del principio de doble efecto. Entonces, esa formulación les vino como anillo al dedo a los consecuencialistas porque ellos la toman de ahí, entonces dicen, ven como la esterilización es indiferente. Es lo mismo, no matar, es indiferente. Hay casos que son lícitos y casos ilícitos. ¿Y cuáles son? Y las circunstancias, lo que cambia de una cosa y la otra. El problema está en que Santo Tomás nunca hubiera usado esa terminología. Pero ellos ya lo saben porque el magisterio después no lo volvió a usar y sobre todo en Veritatis Splendor eso es puesto en los precisos términos, ¿no? Y como digo, igualmente después en la explicación que se hace en esos mismos documentos está bien explicado el resto, es la terminología, ¿no? Es la terminología. Ahora bien, entonces digo, son estos dos actos, matar al inocente, matar al agresor, son dos actos esencialmente distintos por su objeto formal, ¿no? Esto lo dejó bien claro Santo Tomás, quien escribió lo siguiente, texto que yo no veo que lo cita nadie, y sin embargo es uno de los textos más importantes que tiene Santo Tomás. Cuando Santo Tomás sostiene que una circunstancia en un acto determinado puede ser objeto moral en otro acto. Dice así Santo Tomás, ¿no? Lo que en un acto se toma como circunstancia accidente del objeto que determina la especie del acto, en otro puede ser tomada por la razón y ser ordenada como condición principal del objeto que determine la especie del acto. Por ejemplo, dice, tomar lo ajeno recibe la especie de la razón de ajeno y por eso se constituye en la especie de hurto, mientras que si consideramos el lugar
o el tiempo, o sea, en qué lugar se realizó el robo, o en qué momento, estos pueden ser solamente circunstanciales, ¿no? El ejemplo de Santo Tomás aquí es el robo. En la cualidad de ajeno no es una circunstancia, sino la condición principal del objeto que determina la especie del acto, en el lenguaje de Santo Tomás, ¿no? Al mismo tiempo, en esa acción sí hay otros elementos que son accidentales. Por ejemplo, el momento en que se realizó, de noche o de día, no cambia sustancialmente eso. El lugar, en la calle, en la casa, etcétera, ¿no? Y por lo tanto no inciden sustancialmente, entonces no son parte del objeto, ¿no? Sin embargo, Santo Tomás continúa diciendo, pero dice, porque la razón puede ordenar también acerca del lugar, del tiempo y de cosas semejantes, puede suceder que la condición del lugar referente al objeto se tome como contraria al orden de la razón en otro acto distinto. Por ejemplo, la razón ordena que no hay que ultrajar en un lugar sagrado. Según esto, tomar algo ajeno de un lugar sagrado añade una especial oposición al orden de la razón y en consecuencia el lugar que antes era considerado como circunstancia, ahora pasa a ser considerado como condición principal del objeto que se opone a la razón. Entonces, en otro acto concreto, ¿no? Esto que era una circunstancia en este caso, en este otro caso, ¿no? Es en realidad condición esencial del objeto, o sea, es lo que la persona está eligiendo, ¿no? Es así. Si yo le digo una mentira a mi prima hermana, el hecho de que el parentesco que tengo con ella es meramente accidental. No cambia sustancialmente, puede ser más feo, lo que se quiera, más desagradable, pero no cambia sustancialmente. Por eso sí es un accidente. En cambio, tener una relación sexual con una prima hermana, el parentesco es parte del objeto, dice Santo Tomás. Santo Tomás lo usa, pone el ejemplo del adulterio, en otro ejemplo, ¿no? El hecho de que la mujer sea ajena, ¿no? No es un accidente. Eso está tan íntimamente relacionado con la moralidad de lo que realiza la persona que es parte del objeto. Entonces, volvemos al ejemplo que ponía Chiodi. Chiodi ponía el caso de no matar y él decía, ven como siempre la moral tradicional ha puesto en definitiva el juicio final dependiente de las circunstancias. No entendió el objeto. Santo Tomás dice, no, cuando algo es una condición que sustancialmente influye en la cualidad moral del caso, es parte del objeto. Aunque en otro acto distinto, esa condición puede sí haber sido circunstancial. Por eso entonces, ¿por qué? Porque es la ética mirada de la persona. Es qué es lo que ve la persona. Entonces, no es que la persona puede abstraer de que esta mujer no es su esposa. No puede abstraer. Es evidente que entiende que esa no es mi esposa es otra. No sé, no puede ser que sea, no, yo tengo relaciones con ella, lo único que me interesa es que es una mujer. Entonces, que sea mi esposa, eso es primeramente secundario. No es secundario. Al punto tal de que lo vinculan razones jurídicas, el matrimonio, etcétera, o bueno, el hecho de que no está casado simplemente, ¿no? Como ven entonces, Chiodi, como los moralistas criticados en Veritatis Splendor, para poder poner todo el peso del juicio moral en la intención del sujeto o en las circunstancias, deben caricaturizar el objeto moral, presentándolo como algo genérico, abstracto, indeterminado. Chiodi lo llama a eso, por eso, interpretación objetivada, o jurídica o abstracta son las palabras que utiliza él, ¿no? Bien, esto nos permite entender, entonces, esta caricatura que ha hecho, la aplicación que después hace Chiodi en esa entrevista, pues la entrevista sigue, ¿no? Y dice, en esa entrevista, hablando ahora de la relación sexual entre divorciados vueltos a unir, dice esto: un discurso análogo al que él puso el caso del homicidio, ¿no? Un discurso análogo se podría mostrar en cuanto está sobreentendido en la praxis pastoral introducida por Amor y Leticia, según la cual las relaciones sexuales entre dos divorciados vueltos a casar no es necesariamente adúltera. Probablemente algunos de ustedes piensen que he transcrito mal el texto, porque he de suponer que si ustedes hablan español, tomen el sustantivo adulterio como hace el diccionario de la Real Academia Española, que dice así: relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Y si ustedes hablan italiano, lengua en que está el artículo referido,
Quizá tomen adulterio, por ejemplo, como el diccionario Treccani, que dice delito contro l'istituto del matrimonio consistente nelle unioni sessuali di uno dei coniugi con persona diversa dal propio cónyuge. Ahora bien, si entendemos adulterio como se define en cualquiera, entonces, de lengua civilizada, lo que dice Chiodi sonaría así: un adulterio no es necesariamente un adulterio, ¿no? Pido disculpas por abofetearles la cogitativa o patearles el principio de no contradicción, pero debemos comprender que para Chiodi, ¿no?, teólogo moralista de primera línea de la Pontificia Academia para la Vida, un adulterio en realidad no es una relación entre un casado y alguien que no es su cónyuge, sino un acto sexual que no esté justificado por las circunstancias, los efectos, las intenciones inscritas en las acciones de los sujetos implicados. Esas son palabras suyas, ¿no? Es decir, que supone que podrían darse circunstancias, efectos e intenciones que justificarían dichas relaciones. Por eso es que puede decir, un adulterio no siempre es un adulterio, ¿eh? No siempre es un adulterio, a veces está justificado, ¿eh? Porque con esta doctrina lo blanco puede ser al mismo tiempo negro, la verdad puede ser mentira, el bien puede ser mal y el pecado puede ser solo una equivocación, una fragilidad. Cuando uno lee estas cosas entiende por qué Dante, Giotto, Miguel Ángel, Orcaña, el Bosco y muchos otros pintaron tantos clérigos, obispos y teólogos en lo más profundo del infierno. Era una sana y caritativa advertencia, ¿no? Bien, otro y el último de los puntitos sobre cuestiones generales, y pues daré solo dos aplicaciones concretas. El tema del bien posible, que esto es una de las cosas más realmente graves que está hoy circulando. Es uno de los conceptos de imprevisibles consecuencias, el bien posible y obligatorio. Este concepto viene mencionado en el texto base número 104 y atribuido al Papa Francisco, quien en efecto lo usa en Amor y Leticia 308, cuando habla de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Y a su vez ese texto está citando Evangelii Gaudium 44. Como señala Rodríguez Luño en su valioso aporte que está en este libro, ¿no?, en página 162, se trata de una formulación que hay que, la de Francisco, que hay que entender correctamente. De lo contrario, tres posibilidades: o se convierte en redundante, porque en sentido práctico, dice Rodríguez Luño, solo el bien posible es bien, como explicó Santo Tomás, ¿no? O bien resulta absurda, puesto que si un bien fuese imposible, no habría obligación alguna de hacerlo, porque ad imposibilia nemo tenetur, no está obligado a hacer lo imposible. O bien, y aquí está el principal problema, puede ser usada equívocamente y hasta de modo contrario a la fe. Y así es como la usan algunos moralistas, en particular el padre Philippe Bourdain, ¿no?, que es presidente del Instituto Pontificio Juan Pablo II para la Ciencia del Matrimonio y la Familia y el moderador de este volumen. En este volumen, sin embargo, no es él quien habla del tema, sino que lo hace, aunque no tan expresamente como Bourdain en otras obras, lo hace Pierre David de Guenci en las páginas 174 y 175. Sin embargo, Bourdain ha sido más que claro al respecto, ¿no?, en la interpretación que él viene haciendo sobre Amor y Leticia desde hace varios años atrás. Por eso es él que está de base en el pensamiento de esto, ¿no? Están pensando en las exposiciones de él, es el que viene hablando del tema del bien posible, y es el paradigma que él presenta ahora, ¿no? Y por hecho es tomado como punto de referencia en este tema de este concepto nuevo del bien posible, o esta forma de entender nueva el bien posible. La posición ha sido presentada muy bien por Monseñor Melina en uno de los trabajos que he usado para esto, y que entonces aquí resumo un poquito. Me limito a decir simplemente esto, que según Bourdain, las circunstancias atenuantes de la responsabilidad subjetiva se convierten en excepciones de la norma moral. Esto ya lo dije antes, ¿no?, que eso es muy importante. Las circunstancias atenuantes, entonces, no dan por resultado un acto que, siendo materialmente malo, no se imputa al sujeto, sino que pasa a ser un acto lícito. No solo lícito, en algunos casos dirán que es obligatorio, ¿no? De este modo, dice, la norma moral pasaría a ser solamente un ideal moral. Después hay que ver en concreto lo que se puede hacer, y lo que se puede hacer, eso es lo que hay que hacer, dice él, ¿no?
De este modo, dice Melina, Bourdain propone una visión desintegrada de la vida moral. Sugiere que una persona puede vivir una situación de imperfección respecto de una virtud particular, pensemos en una situación de convivencia adulterina, y al mismo tiempo estar bien ordenado respecto de las demás virtudes, encontrándose así en estado de gracia. Puede hallarse en una situación objetiva de pecado grave sin perder el estado de gracia. Esto lo han dicho un montón de moralistas últimamente, ¿no? Y lo toman de él. Esta es la manera en que entiende el pasaje, que ciertamente es un pasaje difícil de interpretar, aunque puede interpretarse bien con un poco de buena voluntad, de Amor y Leticia 330. El pasaje, bueno, dice así, lo tengo que leer porque es importante. Dice, a partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos concretos, podemos agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de la Iglesia en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concepción del matrimonio. Ciertamente que hay que alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia puede reconocer no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio, también puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. De todos modos, recordemos que este discernimiento es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera más plena. Ese es el texto, ¿no? Bourdain interpreta de esta manera que la conciencia formula un juicio de posibilidad a partir de las capacidades concretas que valoran la situación en que se halla. Si no puede realizar el ideal contenido en la norma, vivir la castidad en sentido perfecto, vivir con su esposa o estar separado de cualquier otra mujer, verá hasta dónde puede. Y esto sería el bien posible, la respuesta generosa que Dios le pide, para usar la palabra que usa el Papa aquí. Debemos decir que esto podemos admitirlo sin dificultad, sí, en cuanto a las normas positivas. Por ejemplo, ir a misa, habrá que ir siempre que se pueda, si no se puede, porque de punto imposible, por razones de guerra, de esto, de lo otro, bueno, honrar a los padres, rezar, hacer limosna, etc. Todo esto se puede. Pero Bourdain y sus seguidores lo aplican también a las normas negativas, a las prohibiciones absolutas de los mandamientos divinos. En este sentido, Dios podría pedirle a un adúltero que considera que no puede por el momento abandonar a la mujer ilegítima con la que convive, le puede estar pidiendo que siga unido a ello, y se entiende, por supuesto, que siga unido sexualmente activo, porque si no la convivencia, dicen ellos, sería imposible, ¿no? Dios, pues, por el momento no le pediría más que eso, y en tanto pedido por Dios, esa situación es buena, eso es el bien posible, y es compatible con el estado de gracia. Más aún, dice Melina, digamos, resumiendo todo el pensamiento de Bourdain, ahí tiene un libro sobre esto, ¿no? Bourdain. Más aún, pretender ir más allá del bien posible, es decir, hacer el sacrificio heroico de separarse, sería una presunción, una falta de humildad. Incluso sería una falta de caridad si alguno le aconsejase eso, por ejemplo, el confesor o el director espiritual o un buen amigo. Melina dice que esto es un neopelagianismo del mínimo, dice él. Dice, el pelagianismo original pensaba que uno podía salvarse con sus propias fuerzas y sin la ayuda de Dios. El nuevo pelagianismo, ¿qué es lo que hace? Adapta el mandamiento a las propias fuerzas para poder cumplirlo en la medida de lo posible. Entonces yo me salvo por mis propias fuerzas, solamente que los mandamientos siempre están armados a mi medida, por eso no hay ningún problema. Siempre lo que yo puedo hacer, en definitiva, soy yo quien se salva. Rodríguez Luño, en este mismo volumen, como dije, ese artículo que discrepa de los demás, ¿no?, ha señalado muy bien la gravedad de esta doctrina, que propone en el fondo que en algunas circunstancias puede ser bueno un poco de injusticia, un poco de lujuria y un poco de crueldad, dice palabra de él. Y dice muy atinadamente que con este modo de razonar se corre el riesgo de hacer del bien posible el segundo nombre del mal. El segundo nombre del mal. La conclusión es muy lógica, página 173, no pienso que este sea el pensamiento del Papa Francisco, ¿no? Porque ellos lo citan, como ellos siempre están atribuyéndole a él, ¿no?, esto. Bien, hasta aquí entonces los principios generales, ¿no?, de este tema. Simplemente para concluir, dos aplicaciones prácticas que van a mostrar entonces cómo
cómo los errores en los principios realmente pues tienen consecuencias gravísimas. Primera de ellos es el tema de la anticoncepción, ¿no? Es la primera aplicación particular que realizan, ¿no? La doctrina sobre la anticoncepción la encontramos en los números 172, 173 del texto base, ¿no? Y allí se reinterpreta la norma de la Humanae Vitae, ¿no? Haciendo todo un silogismo artificioso y sofístico. Dice así, dice que la verdad de la norma es irreductible a su expresión literal. O sea, lo que enseña el Papa no es lo que está en el texto. Es lo mismo que hacen con el Concilio Vaticano II. Los textos no, bueno, no se puede reducir lo que quiere decir el concilio a lo que está escrito. Lo que dice el concilio es lo que entendieron los teólogos, pero no lo que está escrito, ¿no? Lo mismo dicen acá, ¿no? Incluso en la Humanae Vitae, sigue diciendo el texto base, se refiere a algo que está más allá de la observancia literal de una ley y de una ley que sería puramente física, instando a los esposos a unir el misterio de la generación con la respuesta a ese don. Unión, generación y unión. Con estas palabras, las afirmaciones claras y rotundas de Humanae Vitae, sobre todo los números 12 y 14 de ese documento, quedan totalmente relativizadas y se abre la puerta para buscar una interpretación no literal que termina coincidiendo con lo contrario de lo que dice la letra de la Humanae Vitae. A partir de este principio, el texto base pasa a afirmar, ¿no?, que, y esto se podría admitir, que hay condiciones y circunstancias prácticas que harían irresponsable la elección de engendrar, como el mismo magisterio eclesiástico reconoce al admitir los métodos naturales, ¿no? Es el discernimiento de los cónyuges el que debe evaluar si deben buscar o no un nuevo hijo, ¿no? Aunque el texto base no menciona algo muy importante, que es cuáles son las razones graves que señala siempre el magisterio para esto, ¿no? Bien, hasta aquí podríamos suscribirlo. Es verdad que hay situaciones en las cuales no es prudente a una familia, digamos, buscar un nuevo hijo por razones de pobreza, de enfermedad, circunstancias económicas, etcétera, ¿no? Pero a continuación, entonces digo, el principio está bien. Ahora fíjense el paso que da, cómo se usa un sofisma en moral, ¿no? A continuación el texto base desplaza el objeto al discernimiento. Es decir, los esposos tienen que discernir. ¿Qué es lo que tienen que discernir? En todo el magisterio lo que tienen que discernir son las circunstancias, si realmente hay circunstancias graves. Si las hay, el magisterio dice, si hay realmente circunstancias graves para ahora no llamar un hijo, lo que pueden hacer es abstenerse de los actos sexuales o abstenerse periódicamente, o sea, reservarse solo para los momentos infecundos. Pero acá dice que el discernimiento se tiene que ejercer, dice, sobre los distintos medios técnicos, ¿no? Los distintos medios técnicos. Dice, como los métodos naturales se sirven de técnicas específicas, es decir, técnicas para saber cuándo la mujer es fecunda o infecunda, nada más. Entonces, dice, el discernimiento debe hacerse sobre los diversos medios técnicos. Leo el texto. La elección sabia vendrá actuada valorando oportunamente todas las técnicas posibles en referencia a su específica situación y excluyendo obviamente las abortivas. ¿Ven? Siempre está esa idea, aborto no. Después, no. Esto es una contradicción expresa con lo que declara Humanae Vitae número 12, donde dice, el hombre no puede romper por propia iniciativa la inseparable conexión que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo, el significado procreador, bueno, y lo que dice en el número 14, que no lo obvio, ¿no? Ciertamente supongo que les debe haber caído muy mal a los autores de este párrafo, esto es de Mauricio Chiodi, ¿no? Les tiene que haber caído muy mal el mensaje del Papa Francisco del 24 de mayo de este año, o sea, de hace pocos días atrás, a los participantes en el Congreso Internacional WUM, o sea, de los métodos naturales, por los 70 años de que Billings dio a publicidad sus descubrimientos, ¿no? Dada en la Universidad Católica del Sacro Cuore, ahora, como digo, poquito tiempo atrás, ¿no? En el que el Papa escribía lo siguiente: una educación seria en este sentido parece necesaria hoy, en un mundo dominado por una visión relativista y banal de la sexualidad humana. Por el contrario, exige una consideración dentro de una perspectiva antropológica y ética en la que se exploren las cuestiones doctrinales sin simplificaciones indebidas ni cierres rígidos. En particular, hay que tener siempre presente la inseparable conexión entre el significado unitivo y el procreativo del acto conyugal,
Humanae Vitae 12. El primero expresa el deseo de los esposos de ser uno, una sola vida. El otro expresa la voluntad común de engendrar vida, que permanece incluso en los periodos de esterilidad y vejez. Cuando estos dos significados se afirman conscientemente, la generosidad del amor nace y se fortalece en el corazón de los esposos, disponiéndolos a acoger una nueva vida. Cuando falta esto, que es lo que dice que se puede hacer, ahora buscar eso, cuando falta esto, la experiencia de la sexualidad se empobrece, se reduce a sensaciones que pronto se vuelven autorreferenciales y pierde su dimensión humana y su responsabilidad. El drama de la violencia entre parejas sexuales, pienso en la plaga de los feminicidios, encuentra aquí una de sus causas principales. O sea, termina resultando la paradoja de que los moralistas que proponen que se pueden separar los dos significados son los que están promocionando la violencia intrafamiliar, incluso los hoy tan mentados feminicidios, ¿no? Así que, bien. Ahora, esto que acabo de decir resulta incluso menos sorprendente que lo que dicen a continuación. El texto base continúa diciendo lo siguiente: estas elecciones, o sea, elegir entre los distintos métodos que uno tiene, están lejos de la mentalidad contraceptiva justamente criticada por Humanae Vitae y Familiaris Consortio. Si todavía a nosotros no nos falla el sentido común, justamente vemos que entran de lleno en esa mentalidad anticonceptiva. Pueden, digamos, o nos toman por tontos, o para ellos una palabra puede significar una cosa y todo su contrario también, ¿no? Bien, y en segundo y último lugar, la fecundación artificial. Porque es lógico que una vez que se ha negado este principio de Humanae Vitae de que no se pueden separar los dos significados, yo puedo llevar eso a separarlos para quedarme con la unión sexual sin procreación, o hacer lo contrario, buscar procreación sin la unión sexual, que es lo que hace la fecundación artificial. Por eso es lógico que si ellos sostienen que es lícita la anticoncepción, tienen que sostener también como lícita la fecundación artificial, que es lo que hace a continuación el texto base. En el número 73 valora como lícita la fecundación asistida homóloga en sus varias formas. O sea, fecundación asistida entre dos personas casadas legítimamente, por lo menos eso, ¿no? Ahora, no sé por qué casada legítimamente si al mismo tiempo se puede ser adúltero, como ya habían señalado. Pero bueno, capaz que casada legítimamente quiere decir también eso, ¿no? O sea, todo lo que están conviviendo con razones para convivir, ¿no? Y en sus varias formas, lo que significa, varias formas significa también in vitro, no solamente la ayuda a la fecundación intracorpórea, que es la inseminación artificial, sino la fecundación in vitro. Por eso es que ellos añaden lícita la fecundación asistida homóloga en sus varias formas, obviamente evitando obtener embriones sobrantes. Quiere decir entonces que están hablando de la in vitro, que es la única que puede. Igualmente, no entro en este tema, no existe en este momento ninguna técnica que no pueda, que se haga solamente sobre un óvulo, ¿no? Siempre hay embriones sobrantes, porque la técnica es muy, muy precaria, a pesar, digamos, de su alta complejidad. Al mismo tiempo, digamos, no ha superado estos límites, ¿no? Por eso esto es simplemente utópico lo que dice aquí. La expresión en sus varias formas, como digo, incluye la fecundación in vitro, ¿no? Ahora, es falso, ¿no?, totalmente lo que dice a continuación de esto. Dice, la técnica, fíjense, ¿por qué es lícito esto? Ahora viene la justificación, totalmente falsa. La técnica obra como una forma de terapia que permite remediar la esterilidad. Y ellos ponen, remediar, lo subrayan ellos, lo ponen en cursiva. Por lo tanto, como es falso, hay que decir que es resaltadamente falso, ¿no? Porque con la fecundación asistida, la persona estéril sigue siendo estéril, no pasa a ser fecunda. Tener un hijo mediante una técnica de fecundación artificial, sobre todo extracorpórea, no cambia en nada la biología de la persona. De hecho, esa persona seguirá sin poder engendrar en el futuro. Es así, tendrá que volver a recurrir a eso. Y la justificación que hace Mauricio Chiodi sobre la licitud de la fecundación artificial es realmente asombrosa. Esta es una de las partes que más me gustó del libro, ¿no? Dice así: es verdad que en una pareja que recurre a la PMA, ahora se llama así, eso suena más fuerte, la PMA, procreación médicamente asistida, significa, ¿no?, a la PMA homóloga, es verdad que en una pareja que recurre a la PMA homóloga, el acto generativo es separado, está
indicado entre comillas por el mismo autor, es separado de la relación sexual corpórea. Pero esto no es de ningún modo una elección de los esposos, sino un defecto derivado de la esterilidad de la pareja. En tal sentido, la PMA homóloga lleva a cumplimiento lo que la relación sexual de estos dos esposos no puede realizar. Cuesta creer que nos están hablando en serio, ¿no? Con este criterio podríamos decir que el robo de un auto no hay que atribuirlo a la elección del ladrón, sino al defecto en la voluntad de los dueños, quienes no quieren regalarlo espontáneamente al ladrón. En tal sentido, el atraco llevaría a cumplimiento lo que la falta de generosidad de los dueños del vehículo hace imposible, ¿no? Ahora, es un sofisma, pero un sofisma incluso que da vergüenza, ¿no? Ciertamente que el recurso a la procreación artificial es una elección deliberada. Aunque no exista ningún medio moralmente justo por el cual los esposos puedan concebir un hijo de modo natural, tampoco están obligados a tener un hijo. Porque está partiendo de esa base. No hay ninguna obligación. O sea, si no pueden, no pueden. Tendrán que aceptar, digamos, el drama que se da en ese caso. De la misma manera que una persona que necesita un trasplante de corazón para seguir viviendo, no puede decir que no le queda otra elección que para continuar en vida que obligar a un infeliz a que se quite el corazón para dárselo a él. Lo único positivo de este texto de Chiodi es que al menos reconoce que ambas dimensiones del acto, la unión sexual y procreación, son separadas en la fecundación asistida, lo cual es justamente lo que San Pablo VI dijo que jamás era lícito hacer, en el texto que ya leí. Y por lo tanto se encuadra totalmente también en esa condena que hace el Papa Francisco en el párrafo que también leí antes del mensaje dado hace pocos días atrás, ¿no? Bueno, para concluir, un nuevo paradigma que en realidad no es nuevo, ¿no? Es eso simplemente, ¿no? Este llamado nuevo paradigma moral en su sustancia es muy viejo. Es viejo, digamos, es toda la teología, la llamada en el siglo pasado nuova morale, y sobre todo es lo que analizó y contestó magistralmente Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, y que allí es llamado con el nombre técnico verdaderamente que le corresponde de autonomía teónoma, de la cual decía el Papa Juan Pablo II, Veritatis Splendor número 4, que pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral católico. Entonces, acá el problema no es un puntito que entra en discusión, sino pone en tela de juicio de modo global y sistemático, ¿no? Todo el patrimonio moral católico. Esta corriente y otras afines, decía también en el número 4, Veritatis Splendor, que en aquel momento estaban difundidas incluso en seminarios y facultades teológicas. Ahora hemos vuelto a la misma situación, o a una situación análoga. Detrás de estas doctrinas, aunque el Papa Juan Pablo II no menciona ningún autor, porque en un documento no corresponde hacerlo, cualquier moralista que conoce el paño, que sabe de qué están hablando, puede identificar a los principales autores que las defendieron en aquel momento: Alphonse Auer, Joseph Fuchs, Bernard Schurer y sobre todo Francis Beckley. ¿Por qué menciono esto? Porque el Papa Benedicto XVI, hace pocos años atrás, hizo una mención particular de este autor, ¿no? En el texto La Iglesia y los abusos sexuales, que él escribió como una contribución a la reunión organizada por el Papa Francisco para tratar el tema de los abusos sexuales del clero, escribió casi entre los primeros párrafos lo siguiente: nunca olvidaré cómo el entonces líder teólogo moral de lengua alemana, Franz Beckley, habiendo regresado a su natal Suiza tras su retiro, anunció con respecto a la Veritatis Splendor, el Papa había anunciado que estaba preparando el documento, ¿no? Entonces todavía no había sido publicado, faltaban varios años, ¿no? Anunció con respecto a la Veritatis Splendor que si la encíclica determinaba que había acciones que siempre y en todas circunstancias podían clasificarse como malas, entonces él la rebatiría con todos los recursos a su disposición. Fue Dios el misericordioso quien evitó que pusiera en práctica su resolución, ya que Beckley murió el 8 de julio de 1991.
La encíclica fue publicada el 6 de agosto de 1993 y efectivamente incluía la determinación de que había acciones que nunca pueden ser buenas. Hasta ahí Benedicto XVI. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que el texto base y todo este volumen, o la gran parte de este volumen, en realidad no intenta tanto cambiar o contradecir la doctrina de las encíclicas Humanae Vitae, a pesar de que está nombrada varias veces o reinterpretada, o ni siquiera el Evangelium Vitae de Juan Pablo II, o las instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre cuestiones morales como la Donum Vitae, Dignitas Personae, o la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, o la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los divorciados vueltos a casar, etc. O sea, no va a eso, pues son todos casos puntuales. Va propiamente contra la Veritatis Splendor, ¿no?, de 1993, hace 30 años ahora, ¿no?, porque vuelven a ponerse en tela de juicio los principios morales fundamentales, ¿no?, que motivó justamente hace 3 décadas atrás la intervención firme y clara del Papa Santo, ¿no? Hoy debemos encomendarnos nuevamente a su protección y estudiar ese valioso documento. Bueno, nada más.